La idea de ser invencibles, de creer que el oro es suyo antes de siquiera luchar, ha llevado a muchos luchadores a la cúspide, solo para verlos caer estrepitosamente en el momento menos esperado. Hoy, les contaremos las historias de aquellos que creyeron que lo tenían todo, hasta que la realidad los golpeó más fuerte que cualquier oponente. Algunos llegan como estrellas en ascenso, otros con bocas más grandes que sus habilidades. Pero en la UFC, la jaula no perdona ni olvida. Estas son las historias de luchadores que se creyeron invencibles, hasta que la UFC les enseñó la amarga lección de la humildad. La arrogancia de Conor McGregor. Comencemos con uno de los nombres más controversiales en la historia de las MMA, Conor McGregor. En sus primeros días en la UFC, McGregor no era solo un luchador, sino un fenómeno mediático. Sus palabras, su actitud, su confianza casi desbordante lo convirtieron en una de las figuras más polarizadoras de la historia del deporte. El Notorious no solo peleaba, sino que ridiculizaba a sus oponentes antes de subirse al octágono. Pero esa arrogancia comenzó a desmoronarse cuando McGregor subió al octágono para enfrentarse a Nate Diaz en UFC 196. McGregor, el campeón de 2 divisiones, entraba con la confianza de un hombre imparable. Pero en el primer round, algo inesperado ocurrió. El golpe que McGregor no vio venir fue el peso de la realidad. Después de dominar el primer round, McGregor se dejó llevar por su ego. Nate Diaz, el guerrero implacable de Stockton, le mostró que en la UFC, la arrogancia no tiene cabida. McGregor fue noqueado en el segundo round, su invencibilidad rota en un abrir y cerrar de ojos. McGregor subestimó la resistencia y la técnica de Diaz. Después de un comienzo prometedor, el irlandés se quedó sin energía. Nate, con su calma característica, lo sometió con un estrangulamiento trasero. McGregor nunca fue el mismo después de esa derrota. Aunque recuperó su título más tarde, la lección fue clara: la arrogancia puede ser tu mayor enemigo. Ronda Rousey, la campeona caída. En la historia reciente de la UFC, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Ronda Rousey. La campeona de peso gallo de la UFC, invicta, dominante, intocable. Su confianza estaba en la cima, y sus victorias eran tan rápidas y brutales que muchos creyeron que nunca perdería. Pero, como el propio McGregor aprendió, nunca hay un camino directo hacia la eternidad en la UFC. Ronda Rousey, al igual que McGregor, no solo luchaba, ella era una máquina de guerra emocional. Pero todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos, cuando enfrentó a Holly Holm en UFC 193. En esa noche histórica, Holly Holm cambió el rumbo de la UFC. Rousey, confiada y llena de arrogancia, se vio totalmente superada. Holm la noqueó de forma espectacular, dejando a Ronda no solo con el rostro roto, sino con el orgullo hecho pedazos. Esa derrota cambió la carrera de Rousey. En sus ojos, ya no había esa chispa de invencibilidad. En su lugar, el dolor de la derrota más humillante de su vida. Una campeona caída, y con ella, la arrogancia de creer que el título era suyo por derecho. Brock Lesnar y el retorno de la humillación. Brock Lesnar es otro nombre que dejó una marca imborrable en la UFC. Su regreso a la organización tras su paso por la lucha profesional de la WWE fue un evento en sí mismo.
La arrogancia de Lesnar nunca fue disimulada, de hecho, fue su mayor atributo. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que la arrogancia de Lesnar no lo hizo invencible. En UFC 121, se enfrentó a Caín Velázquez, un hombre con un hambre feroz y una resistencia infinita. Caín Velázquez destrozó a Lesnar en una pelea que sorprendió al mundo. Lesnar, que una vez dominó la jaula con su fuerza física, no tuvo respuesta a la velocidad y técnica de Velázquez. Lesnar fue noqueado en el primer round, y la arrogancia que lo acompañaba en su regreso quedó completamente eclipsada por la realidad. Caín Velázquez no era un peleador cualquiera. Su estilo técnico y su capacidad para mantener un ritmo frenético durante toda la pelea lo convertían en uno de los contendientes más peligrosos. Pero Lesnar, confiado como siempre, creía que su fuerza bruta sería suficiente. Desde el principio, quedó claro que Velázquez no tenía miedo. Neutralizó los intentos de Lesnar de llevar la pelea al suelo, con un striking implacable, obligó al campeón a retroceder. En cuestión de minutos, el gigante cayó, noqueado en el primer round. Sin embargo, su transición a las MMA no fue perfecta. En su debut contra Frank Mir, Lesnar aprendió que el tamaño y la fuerza no siempre garantizan la victoria. Una llave de rodilla expuso su falta de experiencia en el jiu-jitsu, y Brock fue derrotado. Pero como un verdadero competidor, Lesnar no dejó que esa derrota lo definiera. Lesnar intentó regresar, pero su cuerpo, castigado por lesiones y una enfermedad debilitante, ya no podía mantenerse al nivel de los mejores. Su paso por la UFC fue breve, pero dejó una lección clara. En el octágono, no importa cuán grande seas, siempre habrá alguien más preparado. Johnny Walker, la promesa que se apagó. Johnny Walker irrumpió en la UFC como una ráfaga de energía. Con su carisma, su estilo extravagante y su habilidad para finalizar peleas de manera espectacular, rápidamente captó la atención de los fanáticos y los medios. Muchos comenzaron a verlo como el próximo gran contendiente para destronar al entonces campeón Jon Jones. En su debut, Walker demostró que no solo tenía talento, sino un instinto asesino para finalizar peleas rápidamente. Siguió con victorias igual de impresionantes contra Justin Ledet y Misa Cirkunov, consolidándose como una de las estrellas más prometedoras de la división de peso semipesado. Con cada victoria, las expectativas aumentaban. Algunos analistas incluso predijeron que Johnny Walker tenía el estilo perfecto para poner fin al reinado de Jon Jones. Pero esa confianza pronto se convirtió en arrogancia. En UFC 244, Walker se enfrentó a Corey Anderson, un peleador conocido por su técnica sólida y su resistencia. Sin embargo, Walker, confiado en su habilidad para noquear a cualquiera, pareció ignorar la amenaza que Anderson representaba. En menos de 3 minutos, la estrella ascendente de Johnny Walker se apagó. Anderson, con una actuación perfecta, expuso las debilidades en la defensa de Walker y lo noqueó brutalmente. Fue una derrota que dejó a todos preguntándose si Walker estaba realmente preparado para enfrentarse a la élite de la división. La caída de Walker fue una lección dolorosa, pero importante. El talento natural no es suficiente en la UFC. La preparación, la humildad y la estrategia son esenciales para mantenerse en la cima. Desde entonces, Johnny Walker ha tratado de redimirse, pero su camino ha estado lleno de altibajos. Aunque sigue siendo un peleador emocionante, su derrota contra Corey Anderson marcó un antes y un después en su carrera. Y no solo McGregor, Rousey y Lesnar han caído. En la historia de la UFC, muchos luchadores han sido humillados por su arrogancia. Chael Sonnen, quien solía hablar más de lo que peleaba, fue derrotado por un Anderson Silva que lo hizo tragar sus palabras. Michael Bisping, el King of the Trash Talk, finalmente encontró su propia humillación cuando fue derrotado por George St. Pierre en un enfrentamiento que cambió su carrera. Al final, estos luchadores aprendieron la lección más importante en la UFC. El respeto por tus oponentes y la humildad no son opcionales. Son necesarios si quieres sobrevivir en una jaula donde cada segundo cuenta y donde la arrogancia puede ser tu perdición. La UFC no es solo una batalla de habilidades, es una lucha de carácter. Los luchadores que caen víctimas de su propia arrogancia, como vimos en estas historias, nunca vuelven a ser los mismos. La lección es clara,
Nunca subestimes a tu oponente, nunca sobreestimes tu habilidad y nunca, jamás, dejes que la arrogancia te ciegue. En el octágono, solo los humildes sobreviven. Y en la UFC, la caída de los arrogantes siempre es el espectáculo más grande. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿La arrogancia de estos campeones fue su mayor debilidad, o simplemente parte del espectáculo que hacen tan fascinantes? Déjenme saber su opinión en los comentarios, y no olviden darle like al video si les ha gustado. Si quieren ver más historias como esta, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún contenido.